ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, lunes 24 de octubre del año 2022, tercer día de paro en Santa Cruz. Vamos a repetir dos partes del programa de la mañana porque creo que siguen manteniendo su efectividad y el interés y el que se le puso para hacerlos. Así que vamos con la primera parte, el de la mañana, y luego seguimos. Dale. Molesto sus tardes porque tenemos una conversación que puede ser importante para el futuro y la pacificación del país. Converso con don Johnny Torres, alcalde de Tarija y además presidente de la AMB. Para que lo ubiquen, don Johnny Torres es presidente de la AMB y el rector de la universidad lo había nombrado hace unos 3 días, sugiriendo que pudiera ser un facilitador entre el gobierno y Santa Cruz, habida cuenta que era un hombre conocedor del proceso del censo, porque él ya conocía los datos y la manera en la que se había trabajado con ellos. ¿Es cierto, don Johnny? Gracias por acceder. Sí, Carlos, buenas tardes, un saludo muy cordial, un saludo por su intermedio al país y muy especial a Santa Cruz. En realidad venimos trabajando en el censo bastante tiempo. Lo primero que a nosotros nos ha causado mucha tranquilidad y felicidad era que cuando nos han dicho el censo se hace en noviembre del 22. Era grandioso, porque a partir de eso íbamos a tener el conocimiento, la herramienta, digamos así, para los alcaldes, para saber lo que tenemos y lo que no tenemos también. Claro. Y bueno, y lo que no tenemos habrá que hacerlo, ¿verdad? Ahí recurro a unos datos de Carlos Hugo Molina, que me permitió mirar 10 años hacia adelante, donde él dice, si no detenemos, si no cambiamos el país en 10 años, la mitad de los bolivianos van a vivir en Santa Cruz, el 85% en el eje, vale decir Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y Tarija, de los 300.000 habitantes que tiene hoy, va a pasar a 600.000 habitantes. O sea, Tarija hoy tiene la cantidad de habitantes de Santa Cruz en la década de los 70, más o menos. Entonces, bien, entonces hemos dicho, pero bárbaro, ¿por qué está ocurriendo eso? Por los factores de expulsión. Eso es lo que ocurre. Una persona que vive en Carreras, en Punata, en Tarata o donde usted quiera, quiere ir a un farmacor, no hay. Quiere que su hijo vaya a la U, no hay. Quiere un hospital de segundo nivel, no hay. Uno de tercer nivel, menos. Entonces, ¿qué hago? Me voy a vivir a Santa Cruz y punto. Ese es el proceso migratorio. El sur de Chuquisaca y de Potosí tiene por objetivo me voy a vivir a Tarija. Entonces, la primera ciudad de migración es Santa Cruz. La ciudad probablemente, la segunda es probablemente el Alto o Tarija. Entonces, con el censo del 22 todo estaba bien. Hasta que, bueno, el gobierno nos convoca y nos dice, señores, no podemos hacer el censo del 22 porque el INE no terminó de hacer su trabajo. Bueno, entonces la pregunta lógica es, si no puedo hacer, si no se puede hacer en noviembre del 22, diga usted cuándo puede. Diga usted qué está pensando, porque para eso convocó a los alcaldes de capital. Entonces, el INE dijo, necesito un año. Y en un año yo voy a hacer todas las actividades. Hablamos de 23. Sí, señor, para noviembre del 23. Para hacer las actividades censales, precensales y censales. Muy bien.
En ese momento toman la palabra también los gobernadores de Pando y de Beni y dicen, no, un momento. En noviembre llueve. En noviembre está lloviendo en todo el oriente, se inundan los caminos, los ríos están desbordados y además tenemos la zafra de la castaña. Por lo tanto, no es posible hacerlo. La pregunta clara ha sido, pero compañeros, ¿y cómo ya estamos en noviembre? No han dicho nada. Pero bueno, ya hecho esto, se le dijo al gobierno, muy bien, si eso es así, ¿qué cree usted? Entonces creemos que debería ser en un año. De nuevo la pregunta al INE, ¿no puede hacerlo en menitos de un año, digamos en 11 meses, y lo dejáramos para octubre del 23? Respuesta, no, necesito un año. En ese momento entonces el gobierno dice, bueno, nosotros vamos a emitir un decreto. Yo le dije, si lo van a emitir el decreto, también le pedimos como AMB que se haga una reunión en todas las ciudades capitales más el Alto, en las 9 ciudades capitales más el Alto 10, y de esta manera sepamos pues cómo está cada ciudad capital por lo menos y sus provincias, cómo está yendo, qué han adelantado, qué no han adelantado, si por ejemplo La Paz dice que tiene un muy buen catastro, Tarija cómo estará, Cochabamba cómo está. Bien, una vez que se hacían las 10 reuniones, el gobierno debía volvernos a convocar y decirnos, miren, este es el resumen. Y de este resumen se saca esta conclusión, pero no se convocó a esa reunión. Solamente se convocó a mesas técnicas y a la AMB, a técnicos de la AMB, para trabajar con el gobierno y con el INE. Entonces, yo en la prensa lo dije el día de lunes, cuando he visto la mesa técnica de la señora ministra con el comité interinstitucional, y ambas partes decían, bueno, pero pongamos una fecha y que la parte técnica entre a trabajar. Y yo les dije el lunes, miren, lo que aquí no se ha dicho es que no van a trabajar de cero, ya hay bastante adelanto de todas y cada una de las ciudades capitales, y a partir de ahí se puede llevar de mucha mejor manera el resultado que todos nosotros estamos buscando, hacer un censo con cartografía adecuada y con una boleta censal que tenga comprensión cognitiva, vale decir, que la persona que se la cense entienda la pregunta. Sí, por ejemplo, en Santa Cruz o en Tarija, se le dice a alguien, ¿usted tiene trabajo? Sí, dice. ¿Y por qué tiene trabajo? Porque soy taxista. No, no tiene trabajo, señor. ¿Por qué? Porque no puede jubilarse, porque no tiene seguro de salud, ni nada. No tiene trabajo, tiene ocupación. Claro. El gremial lo propio, pero el gremial equivocadamente dice, sí tengo trabajo porque soy gremial. Entonces, cuando sale el resultado del censo, sencillamente sale que tenemos una desocupación de 6-7%. Pucha, el país está bárbaro, está muy bueno. La desocupación es baja, mentira. La desocupación está bordeando el 20 o el 25%. Y mira cómo viene la historia de los censos. En el año 2001, Tuto convocó un censo. Y Tuto convocó un censo rápido, como él ha dicho, pero lleno de errores. Sí, ahí es donde aparece 10% como más resultado. O menos. ¿Qué? Hay más o menos 10% de error, hay más o menos ahí. 10% de error, pero hay un error gravísimo. Hay un error gravísimo que estaba entre líneas y que recién ahora, transcurrida la historia, nos damos cuenta. En el 2001, el resultado del censo dice el 75% de los bolivianos son indígenas o son originarios o son campesinos. Sí, señor. A consecuencia de ese resultado, entonces se empodera una idea. Caramba, si somos el 75%, tenemos que hacer ya no más una reforma constitucional, ya no referendo y ya no más todo, y se viene todo el torbellino social que lo agarra al MNR ahí, voltea al MNR en el gobierno, y se viene el torbellino social que todos nosotros ahora lo conocemos. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2012. En el año 2012, el propio MAS convoca a un censo, ¿no? En el año 2012, y el censo dice, no había sido el 75%
la cantidad de gente indígena, originaria y campesina. Había sido el 35 al 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 65 al 60% es gente que vive en las ciudades. Punto. Se acabó con esa mentira del año 2001. Pero es que, y ahora en el censo 23 te va a decir que el 70 al 75% viven en las ciudades. Perdón, pero ahí también entra el factor cognitivo, porque recordará usted que se decía con qué se autoidentifica, indígena, originario, campesino, y comenzaban a alargar los nombres que le dé la gana, y ahí creo que fue un problema gravísimo ese asunto de la autoidentificación. Una cosa es autoidentificarse y otra cosa es ser citadino o campesino o indígena porque vive en comunidades indígenas. Ahí estuvo el problema, pero ahora no sé qué irá a dar el censo porque todavía no sabemos qué tipo de preguntas siquiera van a hacer, ¿no? Claro, es que la pregunta, por ejemplo, el que me cense a mí, claro, en la pregunta me tiene que preguntar, en la boleta, perdón, me tiene que preguntar qué me considero yo. ¿Yo me considero un indígena? No, yo soy un mestizo. Absolutamente. Entonces, que hoy soy citadino y que mañana cuando me vaya a vivir al campo me vuelva campesino, sí puedo hacerlo. Sí. Lo que yo no puedo hacer es convertirme en indígena. ¿Por qué? Porque mi condición no da para eso. Y yo no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo. O sea, estamos hablando en términos puros. Sí, entonces, en esa medida, tiene que haber una pregunta en qué me autodetermino yo, qué creo que soy yo, qué creo que es mi hijo, qué creo que es mi esposa. ¿Qué somos nosotros? Españoles puros? No somos. Entonces, ¿qué somos? ¿Indígenas? Tampoco. Somos una mezcla de ambos. O sea, tenemos un poco de una cosa, un poco de otra, porque que yo vaya a decir, che, yo soy 100% español, mentiroso. Yo soy 100% indígena, también soy mentiroso. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Al final de cuentas, me da la impresión que en toda esta vorágine que cada día se va extremando más el problema, solamente se está centrando el discurso en el dinero. ¿Qué es importante el dinero? Yo no digo que es malo. Es importante. Por ejemplo, en el caso de mi municipio, en el censo tenemos 200,000 habitantes y yo te aseguro que estamos pasando los 300. Entonces, ¿cómo sostengo a 300,000 con plata de 200,000? Ese es un tema. Pero también el censo, la parte más importante del censo, tengamos una herramienta de trabajo en que nos conozcamos, en que sepamos qué tenemos, qué no tenemos. Digamos ahí, en mi relación con Santa Cruz, ¿qué tiene Santa Cruz y qué no tiene? Che, mira, estas cosas Santa Cruz no había tenido en mi oportunidad de venderle a Santa Cruz. Sí, entonces llevaré piedra, llevaré lente, llevaré no sé qué, llevaré lo que no tenga. Pues no voy a llevar cuñapés a vender a Santa Cruz, ¿verdad? Claro, arándanos. Ahí está, arándanos, mucho arándano. Sí. Vamos a producir olivos, vamos a producir nogales, estamos produciendo cosas, bueno, uva, vino, que es la tradicional. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, Carlos, y es por eso que hemos visto siempre una sinrazón de este problema. En esa medida, habiendo lo que tenemos, lo que podríamos nosotros hacer es definir que el censo se haga en el 2023, porque es posible hacerlo. Es posible. ¿Y saben por qué es posible hacerlo? Por las propias palabras del gobierno. El gobierno dice, lo puedo hacer en abril. Sí, a ver, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. O sea, entre diciembre del 23 y abril del 24, 4 meses. O sea que no me vas a decir que no puedes comprimir en 4 meses las actividades, duplicando un poco más de personal y poniendo un poco más de computador. ¿Sí? O sea, no estamos hablando que aquí hay 2 años de diferencia. Aquí hay meses de diferencia. Meses de diferencia. Que esos meses, ¿cómo los salvamos? Nosotros también hemos propuesto. Cada alcaldía de capital, no hablo por las provincias porque sé que no lo tienen, pero cada alcaldía de capital tiene un catastro, que es un catastro de inmuebles, no es un catastro censal. Sí, pero ya es la mitad del laburo. O sea, ya después hay que averiguar en cada casa cuántos viven. Vive papá, mamá, la abuela, el tío, ¿verdad? Y convertimos
el catastro finalitario que nosotros tenemos en catastro censal. Entonces, tampoco estoy diciendo que, también no estoy diciendo que de esa manera ya está hecho. ¿Qué pasa con las provincias? Pero quiero decirte que las 10 ciudades miembros de la AMB, vale decir, las 9 capitales más el Alto, somos aproximadamente el 70% de la población total del país. Sí, no más. Entonces, si el 70% te dice, yo te aportaré con la mitad, entonces ya tienes 35%. 35%, ¿no será que compensa los 4 meses? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos encontrar la fórmula para que ninguna de las dos partes, porque en este momento daría la impresión que Santa Cruz contra el gobierno. Y yo lo he dicho el día lunes muy vehementemente, no es un problema de Santa Cruz contra el gobierno, es el país entero. El país entero. Estaba leyendo una encuesta de Herbol. Hoy en la mañana me hicieron una entrevista a la gente de Herbol. El 70% de los paceños apoyan el paro de Santa Cruz. Sí. Entonces, a ver, me pongo a pensar, ¿qué ha pasado? ¿Desde cuándo los paceños apoyan a los cambas? Desde que estamos hablando de plata, compadre. Sí, desde que estamos hablando en el mismo idioma. Plata, nos conozcamos. Che, yo ya no quiero ir a hacer fila al hospital desde las 2 de la mañana para que un médico me atienda a las 11 de la mañana y me dé una aspirina. Ya no quiero que me pase eso en mi vida. Entonces, si eso es así, yo siento que podemos encontrarle una solución. Admitamos que este es un problema del país. Bien, sí. Si eso es así, entonces, claro, el gobierno no puede decir, el gobierno dice, bueno, está bien, che, yo podré retroceder, pero no quiero perder con goleada contra Santa Cruz. Perdón. No quiero perder con goleada. Ahí yo veo que hay un encaprichamiento del gobierno. El gobierno no quiere perder con Camacho. Lo han centralizado todo como si el problema fuera Camacho y no Santa Cruz o el país. Y creo que ese es uno de los cuellos de botella de este problema. No sé cómo lo ves. Sí, el problema es personalizarlo, sí, ¿verdad? Señor, claro. Entonces, es Camacho, es Rómulo Calvo, no sé, es Don Vicente. Che, aquí no ese es el problema. Sí, señor. Todos estamos en el problema. Entonces, bien, pero dándonos cuenta que así viene la mano, entonces nosotros aparecemos como AMB para decir, facilitemos este problema para que al final de cuentas nadie diga yo perdí contra el otro, sí, sino yo admití o encontré una solución con la AMB, cosa que la AMB quede para bien o quede de malo, quede de bueno, ya no importa cómo queda la AMB, aquí importa sacar del problema a Santa Cruz y al país. Entonces nosotros decimos, si alguien necesita un amortiguador, le presto, mire, llévese este amortiguador. Entonces, amortiguará el golpe como AMB, convocando a las partes, hablando. Entonces, lo primero que celebro es que el gobierno haya dicho, voy a convocar una reunión. La va a convocar en Cochabamba. Bien. Por el otro lado... Perdón, el rector de la universidad ha pedido que la reunión sea mañana en Santa Cruz. Sí, si el gobierno lo admite, con muchísimo gusto. Yo no tengo problema, pero no he conocido nunca que se solucione un problema sin hablar, entre sordos y mudos. Sí, señor. Hablando. Sí. Si es mañana en Santa Cruz, si es pasado mañana, eso no importa. Y yo le dije al rector, como también se lo he dicho al gobierno, compañero, estoy con mi mochila lista. Ustedes me dicen dónde, yo ahí voy a estar. Si es en Cochabamba, también voy a ir a estar. Sí. A sabiendas que ya el pueblo cruceño y sus instituciones fundamentales han dicho no vamos, pero está bien. Pero por ahí yo hoy día le decía a algunas organizaciones de Santa Cruz, del Comité Cívico y otras, ¿qué tal si yo voy a Santa Cruz? Charlamos, vemos las opciones, lo veo bien. A partir de ahí y damos un mecanismo, volvemos nosotros a Cochabamba, asistimos a la reunión. Si es dura la reunión, qué sé yo soy un perro viejo, o sea, no hay problema. 10 mordidas más de las que tengo, aquí no pasa nada. Y encontramos la salida, porque al final de cuentas nosotros somos servidores públicos, servidores de este país.
donde se nos convoque, ahí vamos a estar, querido Carlos. Pero perdón, ¿es necesario hacer una reunión tan grande? ¿No sería necesario la AMB, el gobierno y sus técnicos y la Comisión Interinstitucional Cruceña? No hay necesidad de hacerlo un mitin político, porque el gobierno generalmente hace esto para que después terminen levantando la mano, y aquí, en este tipo de conversaciones, lo que necesita uno es razones y no mayoría. No sé cómo lo ve. Claro, seguramente que sí, seguramente que lo óptimo sería esa clase de reunión, tal vez la Iglesia Católica también, sí, tal vez los cívicos, ¿verdad? Pero bueno, en eso que yo te relato de que, che, yo no quiero admitir que es retrocedido, por ahí el gobierno dice, bueno, que yo retrocederé con los míos, ya, que esté la AMB más, ya no importa, pero yo voy a hacer que vayamos a diciembre o a noviembre o a octubre del 23, pero no porque me han dicho allá los cruceños, sino porque yo me reuní con mi gente, ya, está bien. No. Finalmente, si esa es una válvula que descomprime el problema, sí, claro, ¿no? Vamos, está bien, no tenemos problema. Al igual que al otro lado, entiendo a la dirigencia de Santa Cruz que dice, ¿sabes qué, Johnny? El problema es que aquí ha habido un cabildo de 1,5 millones de personas y han dicho que lo solucionemos en nuestro pueblo. No puedo ir a otra parte. También lo entiendo, también lo comprendo, y para eso estamos nosotros. Pero, listo, ya está, se te la bisagra, vamos para adelante. El objetivo principal es el censo, no donde se soluciona el problema. Nosotros claro. Aquí en Santa Cruz, por lo menos yo en este programa, voy a sugerir que si al final de cuentas la salida casi arreglada, porque está la AMB, porque el gobierno está llevándolos allá para hacer una salida pactada y que nadie termine perdedor, nosotros vamos a presionar o iremos a opinar de que se vayan a Cochabamba nomás. No importa dónde, lo que queremos es que se solucione el problema y que haya censo. Censo que por otra parte no puede ser ni en noviembre ni en diciembre, porque van a saltar los venianos y los pandinos con el mismo argumento que usted ya conoce. O sea, pero podemos hacerlo en octubre. Podría ser y en octubre no pueden saltar los venianos y los pandinos, porque ese día en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías ellos han dicho, si se hace en octubre nosotros no tenemos problema. Claro que sí. En octubre hacía 11 meses, no hacía 12 meses del año. Entonces, por eso digo, si hay la necesidad de que podamos estar ahí presentes para cualquier cosa, no hay problema. Muchas organizaciones dicen, sí, pero tienen que garantizar que en medio de ese diálogo a los alcaldes que no son del MAS les vaya bien. Yo no estoy yendo a quedar bien. Yo estoy yendo a que esto se solucione y después ya hablaremos de otras cosas, ya encontraremos otros temas. Y sería grandioso, Carlos, si gente como vos, que mueve opinión pública, pudiera decirle al rector, al comité cívico, al propio gobernador, a ver, el gobierno está convocando nuevamente al Consejo Nacional de Autonomías. ¿Quiénes son parte de ese Consejo Nacional de Autonomías? Todos los gobernadores, el presidente de la AMB, el presidente de la FAM, las organizaciones indígenas originarios campesinos. A eso se están sumando los rectores de las universidades y podría también estar el Comité Interinstitucional de Santa Cruz y encontrar una salida en ese momento. O sea, nosotros somos quinceañeras, ¿verdad? Que si alguien me pega una gritoneada, yo me pongo a llorar, yo no me pongo a llorar de nada. Y punto. Y yo también expondré mis opiniones, diré qué es lo que pienso, pelearé por mis convicciones. Entonces, de eso se trata. Se trata de que el problema del país lo arreglen los políticos, las autoridades políticas, y no el pueblo en la calle. Porque si el pueblo en la calle va a arreglar las cosas, bueno, entonces
Ya no, pues, ¿de dónde está el artículo de la Constitución que dice el pueblo no delibera por sí mismo, sino por intermedio de sus representantes? Claro. Entonces, ese día pues voy a sentir que me he ganado mi sueldo, ¿no? Que he hecho todo lo que he podido, que he extremado esfuerzos, le hemos mandado varias notas al señor presidente, en la medida de decir, porque cuando también escuchaba, esto es una medida para derrocar al gobierno, mentira. El MAS hoy por hoy, Carlos, lo digo con mucho respeto para la oposición, yo soy de oposición, yo soy militante del MNR, yo soy de oposición, pero el MAS hoy por hoy es oposición y oficialismo. Está el gobierno con el presidente Mesa y está el señor Evo Morales que le hace de oposición. Tonta la oposición, digamos, es como cuando el MNR también le hacía de oficialismo y oposición, cuando el PRI le hacía de oficialismo y oposición, el peronismo le hacía de oficialismo y oposición, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la preocupación? ¿Para qué quisiéramos nosotros que se caiga el gobierno si no hay ni un candidato siquiera? Nosotros más bien queremos que se quede. Nosotros queremos que se quede, que cumpla con su mandato y que le dé una oportunidad a la verdadera oposición a que se arme pues, hasta el 2025. Sí, ahorita no tiene nada. Sí. Imagínese si yo le pediría a usted ahorita, don Carlos Valverde, nómbreme un candidato a presidente dentro de un día. Yo le aseguro que ni dejando de dormir toda la noche, no llega a estar en eso porque no hay nadie, nadie. Muchas veces se habla y se dice, ¿y qué pasa con el alcalde de Tarija? ¿Qué pasa con el alcalde de La Paz? ¿Qué pasa con el alcalde de Cochabamba? Y otros alcaldes son opositores. Somos opositores, pero estamos en una gestión administrativa, peleando por hacer gestión. Pero ¿dónde está la oposición ideológica? ¿Dónde está la oposición donde se diga, ¿sabe por qué nosotros no somos del MAS? Por esto. Sí, y por eso nosotros vamos a hablar y vamos a pergeñar todo lo que digamos. Entonces, ¿por qué hay que hablar que se quiere derrocar al gobierno si no es cierto? No es verdad. Y con profundo dolor lamento que cuando hubo un gobierno que estuvo ahí, lo hizo mal. Así es. ¿No? Lo hizo mal y finalmente, bueno, de nuevo está el gobierno del MAS por esos errores. Sí, por esos errores. Pero bien. Entonces, aquí estamos, querido Carlos, y vamos a estar de manera permanente. Yo le agradezco mucho al rector la investidura que él tiene, que haya nombrado este humilde servidor. Me hace sentir orgulloso. Caso solamente decirle que de la manera más humilde voluntad para llegar a solucionar este problema. Ok, vamos a conversar con el rector y con algunas otras personas, luego lo volvemos a llamar cualquier rato, ¿sí? Le agradezco mucho. Bárbaro, Carlos, un gran abrazo, saludos a Santa Cruz, que Dios los bendiga. Ok, y muchas gracias. Muy bien. Dio gusto conversar porque es franco, dice las cosas como son. Le decíamos esta mañana, el señor Torres, don Johnny Torres, alcalde de Tarija, presidente de la AMB, conoce exactamente los pormenores porque estuvo en esas reuniones. Bueno, está claro que estuvo en esas reuniones, está claro que conoce el problema y reitero, si él puede ser el facilitador del diálogo, sería una gran cosa porque lo conoce. Los detalles de cómo se arreglan, yo estoy seguro, 1000% seguro que el argumento cruceño es muy sólido, muy fuerte. Conozco a todos los que conforman el comité interinstitucional y a sus técnicos sobre todo, y sé que tienen un altísimo nivel. Ya le escuchamos a la señora Melvi decirle de manera muy clara a doña María Nela Prada exactamente lo que pensaba y qué era lo que debían hacer. Consecuentemente no tengo ninguna duda de que esto puede ser beneficioso para nosotros. Ojalá, si es que se hace la reunión, yo sé que el gobernador no va a ir, pero que lo mande a don Mario Aguilera, que tiene cargo de vicegobernador, tiene la misma legitimidad, fueron elegidos juntos, y que vaya ojalá le dieran permiso a don Rómulo Calvo para ir, y si no, que vaya, supongo que el señor Larach, o en su defecto
don Estelo Cochamanidi, y que vaya el propio rector de la universidad con su equipo de gente. Si no lo dejan entrar el equipo de gente no tiene sentido. Pero aparentemente esto está cerrado y trancado aquí, pero siempre hay tiempo, siempre hay una posibilidad de salida, y lo que queremos es que haya eso y que no lleguemos a la violencia, porque eso puede ser peor. Vámonos al corte, nos vamos. Este es un lanzamiento así muy rápido, pero estamos a la noche en un ratito más con ustedes. Gracias. La Bay de Tank EV es una vagoneta 100% eléctrica, disponible para entrega inmediata, 505 kilómetros de autonomía por carga, tracción inteligente a las 4 ruedas, controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero. Para brindarte mayor información, contactate a nuestra línea gratuita 817-05-305 o escribí al WhatsApp 690 12 228. Distribuye Crown.